En el año 2018, una serie de sucesos terroríficos e inimaginables sacudieron a México. Dos personas, de apariencia normal, cometieron actos tan brutales que desafían la comprensión humana. Un municipio marcado por la violencia e inseguridad sería el escenario de una historia de horror que quedaría grabada en la memoria de todo aquel que la escuchara. 4 de octubre de 2018. Jardines de Morelos, Ecatepec, Estado de México. La Fiscalía General de Justicia detiene a una pareja, Juan Carlos N. y Patricia N., investigados por más de una decena de feminicidios. Su detención fue el resultado de una investigación iniciada por la desaparición de 3 mujeres en abril, julio y septiembre, en aquel mismo municipio. Esto daría a conocer una serie de eventos desafortunados y crueles para aquellos que lamentablemente los vivieron. El jueves 6 de septiembre de 2018, se levantaría un reporte de una mujer desaparecida, Nancy, de 28 años de edad, junto a su bebé de 2 meses de edad. En aquel documento se informaría que la madre llevó a sus 2 hijas a la escuela, pero ya no regresó a su casa. La joven había acordado ir a comer a la casa de su madre, pero no se presentó. La hermana menor de Nancy dijo que fue una vecina quien se percató de su ausencia. Tras ser alertados de ello, intentaron contactar con ella, pero sin éxito. El celular de Nancy no daba el tono. Además, la fotografía y estado de WhatsApp fueron borrados, lo que puso en alerta a la familia, con lo que de inmediato acudieron a poner la denuncia. Las autoridades cuentan que al seguir la pista de 3 mujeres desaparecidas en el mismo perímetro, dieron con el matrimonio. Su localización fue posible a que en descuido, o quizá en una acción de alguien que se siente inatrapable, Patricia encendió el celular de Arlette, una de sus víctimas. Fue así que aquella mañana del 4 de octubre de 2018, al ser observados salir de su domicilio, fueron abordados por los investigadores. Al acercarse a ellos, notaron que ella llevaba una carriola con una cobija que la cubría, mientras él estaba cargando 2 costales, lo cual daba una sensación de completa extrañeza. Pero fue el momento cuando la distancia entre ellos era poca, que el olor que emanaba de aquellos hizo que aquella situación, la cual iba a ser un mero interrogatorio informal sobre su relación o conocimiento sobre las 3 desaparecidas, se convirtiera en algo mucho más serio. La pregunta obligada: ¿qué llevan en los costales y en la carriola? Por parte de las autoridades, la respuesta con total frialdad y cinismo que emitió la mujer fue restos humanos. Aquel olor, esa frialdad al confesar, dejó llenos de escalofríos a los investigadores. Inmediatamente fueron detenidos y tras su primera declaración, el horror aumentaba. Afirmaron con total orgullo haber quitado la vida a más mujeres. Además, dieron indicaciones de dónde habían depositado más restos humanos. Por ello, el 5 de octubre fueron desplegados fuerzas del orden para realizar cateos en aquellos lugares indicados, además de que se envió fuerzas adicionales al lugar donde moraba aquella pareja. En aquel domicilio se encontraron prendas y pertenencia de sus víctimas, restos humanos en cubetas con cemento, un altar de adoración a la muerte en el que se encontraban frascos con formol, cuyo contenido era un corazón. Además, así como el hombre había dicho, en el refrigerador se encontraban más restos, como las extremidades, otros tejidos que usaba como alimento para sus perros, aunado a piel y grasa que usaba como abono para sus plantas. Pero, ¿cómo enganchaba o contactaba a sus víctimas? El modus operandi era el siguiente. Él contactaba a mujeres por Facebook, donde las engañaba al ofrecerle teléfonos usados a bajo costo. Mientras que su pareja se acercaba a madres solteras, se ganaba su confianza y luego las invitaba a su casa para ver la ropa que ella vendía. Una vez ellos lograban llevar a la mujer al interior de su morada, comenzaba el horror para sus víctimas, pues su objetivo no solo era quitarles la vida, sino cometer tantas vejaciones y abusos como se les ocurriera. En su mayoría las víctimas eran atraídas por Patricia y Juan Carlos era el ejecutor de la atrocidad. Entre los escalofriantes relatos de él, ¿por qué hizo tal vileza? Juan Carlos ha dejado heladas a las personas que han escuchado su respuesta. Entre los motivos declara que se había enterado por una vecina que una de sus últimas víctimas les había llamado nacos, y eso era una ofensa para su mujer, por ello debía perecer. También relató que sus motivos se basaban simplemente en que eran hermosas o que sentía una predestinación a que él les arrebatara la vida. Además, agregó que él cometió canibalismo
y que adoraba los tamales con sus carnes. Recordó que después de asesinar a una de sus vecinas, una fiscal se acercó a su casa para investigar el hecho y cínicamente y con frialdad comentó que si aquel día hubiera entrado a su casa, la habría matado porque todavía había restos frescos de su víctima en el domicilio. También relató que llegó a vender restos de ellas a santeros. Y sobre el bebé de su última víctima, dijo que la vendieron a una pareja que Juan Carlos había contactado, los cuales pagaron 15,000 pesos por la menor de 2 meses. Las autoridades jamás imaginaron que se toparían con algo como esto. Se sabe que en los cateos se hallaron corazones en frascos con alcohol, además de un corazón pequeño en un altar a la muerte. Se encontraron pies, manos y piel dentro de botes de 20 litros de capacidad, además de en una tina para bebé, así como en bolsas de alimento para perros, por lo que los restos se encontraban en avanzado estado de descomposición. Si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir mujeres. ¿Por la voz, por Dios o por...? Uno, porque a veces no me deja dormir. 2, por el odio que les tengo. Y 3, pues que sigo teniendo necesidad todavía. Los oficiales se encontraron y prefiero que mis perritos coman de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. ¿Alguien llevaba? De joven, de niño, tenía 10 años, una mujer, mi mamá me encargó con una mujer para que mamá se pudiera irse de... Mi mamá me encargó todos los días con una mujer, esa mujer me lo... Esa mujer me hacía hacerle cosas que a mí como niño me desagradaban bastante. Mi mamá andaba también de... con otro güey, la veía yo... como la... escuchaba yo sus ruidos. Y mi papá trabajando, cosa que a mí me gustaba mucho. Y yo viendo todo. ¿Y cómo defender a mi papá si no podía? Pero yo dije, mira, jamás. Si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo va a hacer. Y mientras yo sigo aquí en la tierra, voy a seguir todo lo que yo pueda. El horror, cuando se despoja de toda máscara, revela el abismo más oscuro del alma humana. Juan Carlos y Patricia no fueron simples asesinos, fueron arquitectos de un infierno terrenal, donde la crueldad se vestía de cotidianidad y la muerte era solo el principio de su macabro ritual. Sus víctimas, mujeres cuyos nombres la justicia tardó en escuchar, cayeron en las garras de una maldad que desafía toda lógica, todo remordimiento. El Estado de México, ya marcado por la violencia, se convirtió en el escenario de una pesadilla que aún persiste en el eco de los testimonios, en el lamento de los restos olvidados, en la frialdad de unas confesiones que congelan la sangre. ¿Cómo dormir en paz sabiendo que entre nosotros caminaron depredadores que vendieron a un inocente bebé, que convirtieron cadáveres en abono y corazones en trofeos? Este caso no es solo un recuento de crímenes, es un espejo roto que refleja lo peor de nuestra sociedad. La impunidad que permite que el monstruo crezca, la indiferencia que silencia los gritos, y la sombra larga de un mal que, aunque enjaulado, sigue respirando en cada rincón donde la humanidad se quiebra. El miedo puede pasar, pero el horror nunca se va. Queda grabado en la memoria, en las fosas clandestinas, en los frascos de formol que guardan pedazos de almas arrancadas demasiado pronto. Y mientras sus nombres se pierden en los registros de la tragedia, el mundo recordará, atónito, que a veces el demonio no necesita cuernos, solo un rostro humano